Intención. El primer aspecto de una buena compañía dentro del matrimonio es que un musulmán siempre debe tener buenas intenciones hacia su cónyuge. No es posible que una pareja casada se trate amablemente y sea feliz juntos sin una buena intención mutua. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 231. Y cuando os divorciéis de una mujer y ella haya casi cumplido su plazo, retenedla según los términos aceptables o liberadla según los términos aceptables y no las retengáis con intención de hacer daño, para transgredir contra ellas. Y quien hace eso ciertamente se ha equivocado a sí mismo. Cuando una pareja casada tiene la buena intención de mantenerse felices, Alá, exaltado, los guiará hacia el amor mutuo y el respeto mutuo. Así se ha indicado en el capítulo 8 Al-Anfal, versículo 70. Si Alá conoce algo de bien en vuestros corazones, os dará algo mejor de lo que os quitaron. Es vital que el marido y la mujer tengan buenas intenciones mutuas, que se manifestarán en sus acciones. Una vez que esta intención cambie, Alá Altísimo cambiará la relación que comparten. Capítulo 13 Ar-Ra'd, versículo 11. De hecho, Alá no cambiará la condición de un pueblo hasta que cambie lo que hay en sí mismo. Entonces esta relación se volverá difícil y tensa. Siempre que una persona tenga una buena intención, purificará su corazón espiritual. Cuando su corazón espiritual esté purificado, el resto de su cuerpo se purificará, como su lengua. Esto ha sido aconsejado en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 4094. Esto hará que cada aspecto de su matrimonio dé un gran paso hacia la bondad y la felicidad. Discurso amable. El segundo aspecto relacionado con el buen compañerismo en el matrimonio es el habla. Así como la intención es un aspecto interno de la buena compañía, el buen discurso es el aspecto externo de la buena compañía. Tanto el marido como la mujer deben temer a Alá, el exaltado, con respecto a lo que hablan entre sí. Un matrimonio no puede tener éxito sin esta cualidad. La mayoría de los divorcios se producen por falta de control sobre la propia expresión. Las palabras pronunciadas por una persona no pueden retractarse, por eso es importante que las parejas casadas piensen antes de hablar, ya que las palabras a veces pueden causar un dolor más duradero que las acciones físicas. Deben actuar de acuerdo con el omnipresente y trascendental hadith del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 176. Aconseja que una persona debe hablar buenas palabras o permanecer en silencio. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 70. Oh vosotros que habéis creído, temed a Alá y pronunciad palabras de justicia apropiada. Las buenas palabras benefician a una pareja casada en este mundo y en el próximo. Mientras que las malas palabras no solo afectarán negativamente su matrimonio, sino que conducirán al mal en el otro mundo. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez advirtió en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2314, que solo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona caiga en picado al infierno en el día del juicio. Se debe utilizar un discurso amable cuando una pareja casada se llama. Es importante que solo se refieran entre sí de manera amable. Aunque bromear respetando la verdad no es ilegal en el Islam, es mejor que una pareja casada no se ponga malos apodos. Aunque la pareja pueda ver que es una broma, seguramente llegará un momento en el que uno de ellos no esté de humor para bromear y llamarlos con este apodo. En este momento solo los enojará. Por lo tanto, es mejor referirse siempre unos a otros de manera amable, manteniendo la modestia, especialmente frente a los demás. Dirigirse unos a otros de manera sarcástica o burlona solo conduce a la enemistad. Con el tiempo, esta enemistad puede crecer hasta convertirse en motivo de discusiones e incluso de divorcio. Es parte de la naturaleza humana reaccionar ante las personas de manera similar a cómo las tratan. Si uno muestra amabilidad al hablar con los demás, generalmente encontrará que los demás también conversan con él de manera amable. Esto se aplica aún más a las parejas casadas.
La bondad en el habla también debe usarse cuando una pareja casada se pide algo el uno al otro. Un marido no debe pedir algo de manera autoritaria para que su esposa se sienta más una sirvienta que una esposa. Comúnmente se ve que cuando uno solicita algo de manera amable, no solo hay mayores posibilidades de obtenerlo, sino que la otra persona estará más feliz de satisfacer su necesidad que si solicitara algo de manera dura y autoritaria. La esposa también debe pedir las cosas con amabilidad, sin sobrecargar demasiado al marido o sin ser demasiado exigente, especialmente cuando la cosa no es una necesidad. Es más probable que una esposa obtenga lo que pide si lo pide de manera amable, en lugar de menospreciar a su marido y cuestionar sus sentimientos hacia ella cuando él duda en cumplir su pedido de inmediato. Ninguno de los cónyuges debe enfadarse y pronunciar palabras duras si no se cumplen sus peticiones. A veces se necesita un poco de tiempo antes de que una persona ceda a una petición. Nunca deben mencionar los casos pasados en los que no se cumplió su solicitud. Tampoco deben afirmar que su cónyuge no se preocupa por ellos. Esto solo da lugar a discusiones y solo alejará al cónyuge de lo que solicitó. Es importante tener en cuenta que, para evitar discusiones y tensiones en el matrimonio, ninguno de los cónyuges debe pedir demasiadas cosas innecesarias a su cónyuge. Esta actitud puede resultar onerosa, ya que el marido puede sentirse como si no fuera más que un cajero automático para su esposa. Y una esposa puede creer que no es más que una sirvienta en la casa de su marido. Gratitud. Es importante que ambos cónyuges se aprecien mutuamente cuando se cumplan sus solicitudes. Aunque la fuente de las bendiciones es Alá, el exaltado, el único, sin embargo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4811, que quien no esté agradecido la gente no puede estar agradecida a Alá, el Altísimo. Esto se debe a que, aunque la fuente de la bendición es Alá, el exaltado es el único que ha elegido a una persona como medium para entregar la bendición. Por tanto, agradecer al medium es en realidad una forma indirecta de agradecer a la fuente de la bendición. Por eso se honra a los embajadores de los reyes. Según el Sagrado Corán, cuando uno está agradecido a Alá, el exaltado, recibe más bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Una de las formas en que Alá, exaltado, proporciona más bendiciones a alguien es cuando muestra gratitud a Alá, exaltado, y a la persona que entregó la bendición. Entonces, en el caso de una pareja casada, mostrar gratitud mutua hará que cumplan más las peticiones del otro, lo que conducirá a un aumento de las bendiciones. Ser observador. Es importante que cada persona aprecie el estado de ánimo de su cónyuge antes de hablar con él. Es decir, si observan que su cónyuge está cansado, enfermo o de mal humor, es importante que elijan sus palabras aún más sabiamente, ya que hablar en el momento inadecuado a menudo genera discusiones. En situaciones como esta, darse un poco de espacio puede tener un enorme efecto positivo en el matrimonio. No se deben pedir cosas innecesarias el uno al otro en estas situaciones, ya que es menos probable que el cónyuge cumpla con su pedido, y es más probable que la conversación conduzca a una discusión. Argumentos. Como las personas no son perfectas, una pareja casada tendrá discusiones a lo largo de su matrimonio. De hecho, ninguna relación está libre de discusiones. Es importante utilizar un discurso amable durante las discusiones, ya que es raro que alguien acepte su culpa y acepte la verdad cuando se le habla con dureza. De hecho, la dureza solo hará que uno se aleje aún más de aceptar su error y cambiar para mejor. A menudo quien trata a los demás con dureza causa más problemas que el inicial, lo que lleva a la discusión, incluso si tiene razón. Así como no se deben hablar de algunas verdades cuando pueden ofender a alguien, tampoco alguien que tiene razón debe usar dureza durante las discusiones. Tener razón no le da a nadie el derecho de usar dureza en el discurso.
Esta actitud solo hará que crezca la enemistad dentro de una pareja casada. Además, es mejor dejar pasar ciertas cosas que no es obligatorio admitir o comprender, en lugar de discutir sobre ellas con el cónyuge. Pasar por alto, en la mayoría de los casos, conduce a una mayor felicidad que reprochar y discutir siempre con el cónyuge por cada pequeño asunto. Ciertas cosas que son importantes, como los deberes obligatorios, son algo que debe abordarse y discutirse incluso si da lugar a una discusión. Pero en casos como este, siempre se deben utilizar palabras amables, ya que es más probable que se obtenga un resultado exitoso con esta técnica. Demasiada crítica, incluso si es constructiva, puede generar enemistad. Una persona sabia comprende que a la mayoría de las personas, especialmente hoy en día, no les gusta que las critiquen de manera constructiva. Este hábito solo conducirá a la enemistad entre una pareja casada. Criticar constructivamente de vez en cuando es aceptable ya que ayuda a los demás a mejorar como musulmanes, pero no debe exagerarse. Debe hacerse de manera amable y en el momento adecuado. Decir lo correcto en el momento inadecuado puede generar más problemas. Bondad en las acciones. Otro elemento del buen compañerismo entre una pareja casada es el trato amable. Una persona no solo debe mostrar un trato amable a su cónyuge a través de sus palabras, sino también a través de sus acciones. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3895, que el padrino es el que trata a su esposa con amabilidad. Por lo tanto, un musulmán nunca perfeccionará su carácter hasta que trate a su cónyuge con amabilidad, incluso si trata a los demás con respeto y amabilidad. Se deben cumplir los derechos de todas las personas. No se puede esperar éxito cumpliendo los derechos de algunos familiares e ignorando los derechos de otros. Un verdadero musulmán se esfuerza por cumplir con todos los derechos que le ha asignado Alá, Todopoderoso. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2003, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que lo más pesado en la balanza del día del juicio será el buen carácter. Por tanto, es fundamental que los musulmanes adopten este comportamiento, especialmente con sus familiares como su cónyuge. Es una clara hipocresía tratar al mundo exterior con amabilidad y tratar a la propia familia, como por ejemplo al cónyuge, con crueldad. Esta persona solo sigue sus propios deseos y no las enseñanzas islámicas. Esta persona de dos caras eventualmente quedará expuesta y deshonrada en este mundo, y encontrará un gran castigo en el otro mundo, a menos que se arrepienta sinceramente. Tareas de la casa. Un aspecto del trato amable en el matrimonio es que cada cónyuge debe ayudarse mutuamente en las tareas del hogar. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ayudaría a su familia con las tareas del hogar, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6039. Pero es importante señalar que un musulmán debe seguir correctamente la tradición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y no seguir sus propios deseos. Este hadiz añade claramente que cuando llegaba el momento de la oración obligatoria, partía hacia la mezquita. Esto indica claramente que ayudar con las tareas del hogar es importante, pero más importante es la oración obligatoria con la congregación en la mezquita. Cada tradición tiene prioridad, y uno debe seguir este orden correctamente y no elegir qué tradiciones desea seguir. Mostrar cariño. Otro aspecto del trato amable es mostrarse afecto unos a otros. Esto no reduce la virilidad de un marido al hacerlo. Es una forma de demostrarle al cónyuge que tiene un lugar importante en su vida. Esto aumenta el amor y el trato amable entre una pareja casada. Pero es importante señalar que siempre se debe mantener la modestia, especialmente delante de los demás. Por eso es importante que una pareja casada tenga un espacio privado dentro de su hogar, donde puedan pasar un rato juntos en privado durante el día. Comprometiendo.
Parte de vivir con bondad es comprender que el matrimonio se trata de sacrificio y compromiso. Un cónyuge no puede esperar obtener lo que desea todo el tiempo. El matrimonio es una relación de dar y recibir. En la mayoría de los casos, cuanto más uno se rinde y se sacrifica por su cónyuge, más lo apreciará y a cambio se sacrificará por él. Responder sinceramente con bien. Incluso cuando el cónyuge demuestra malos modales, un musulmán no debe responder del mismo modo, ya que esto no es señal de un verdadero musulmán. En cambio, deben temer a Alá Altísimo y las consecuencias de los malos modales y demostrar buenos modales hacia su cónyuge. Esto solo elevará su estatus en este mundo y en el próximo. E incluso las peores personas eventualmente apreciarán esta reacción de alguien incluso si no lo demuestran. Un musulmán debe recordar que Alá, el Exaltado, lo está observando y lo recompensará en ambos mundos. Cuando un musulmán trata amablemente a su cónyuge por la causa de Alá Todopoderoso, entonces su recompensa está con él. No deben pedir compensación a su cónyuge. Si uno desea una recompensa de Alá, el Exaltado, debe actuar por él y buscar solo la recompensa de él y no de otros. Este es un punto extremadamente importante que muchos pasan por alto. Tratan a su cónyuge con amabilidad y esperan un pago de ellos cuando deben actuar por la causa de Alá, el Altísimo, tal como Él les ha ordenado que traten a su cónyuge con amabilidad. A quien busque recompensa de la gente se le dirá que obtendrá recompensa de ellos en el día del juicio, lo cual no será posible. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154. Pasar por alto y perdonar. Otro aspecto del trato amable es que cada musulmán elimine de su mente las imágenes de cuento de hadas del matrimonio, ya que nadie es una persona o un cónyuge perfecto. Más bien deberían comprender que, de la misma manera que ellos están lejos de ser perfectos, también lo son los demás. Es decir, de la misma manera que uno comete errores, los demás también lo hacen, y de la misma manera que a uno le gustaría que otros los pasaran por alto y los perdonaran, también deberían pasar por alto y perdonar los errores de los demás. Capítulo 24 An-Nur, versículo 22. Y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Alá os perdone? Esto es aún más importante para las parejas casadas, ya que no pasar por alto ni dejar pasar las cosas solo generará tensión en su matrimonio. Cada musulmán debe aprender a dejar ir las cosas y no guardar rencores, utilizando así los errores pasados de su cónyuge en su contra. Desafortunadamente, esta mentalidad es muy común entre los musulmanes de hoy. Se niegan a dejar pasar las cosas y recuerdan a otros sus errores incluso décadas después. Esto no solo reduce las posibilidades de que Alá, exaltado sea, los perdone, sino que también genera enemistad y dificultades en sus relaciones. Como una pareja casada pasa mucho tiempo junta, este tipo de actitud puede ser desastrosa. Aprender a dejar ir las cosas no solo hace que uno sea un mejor musulmán y aumenta sus posibilidades de ser perdonado por Alá, el Exaltado, sino que también crea respeto y amor por ellos en el corazón de su cónyuge. Esto hará que su cónyuge se esfuerce más por complacerlos. Aparte de las cosas ilegales, un musulmán debe aprender a dejar de lado otras cuestiones menores y no convertirlas en un gran problema. Es triste escuchar que las parejas casadas a menudo discuten por cosas insignificantes. El que es quisquilloso nunca tendrá un matrimonio exitoso. Solo harán que su vida y la de los demás sean difíciles. Si Alá Altísimo no es quisquilloso a pesar de que tiene conocimiento sobre todas las cosas, tampoco deberían hacerlo los musulmanes si desean encontrar algo de alegría en sus relaciones, especialmente en el matrimonio. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 3645, que a una persona no le debe desagradar su cónyuge por una característica que posee, ya que podría poseer otras características que le agradan a ellos. Este hadith también aconseja que un musulmán debe tratar de observar a su cónyuge de manera positiva, en lugar de observar o evaluar siempre sus características negativas.
No significa que deban comportarse como si su cónyuge fuera perfecto. Significa que no deben ser quisquillosos con las características negativas menores y al mismo tiempo alentarlos gentilmente a abandonarlas con el paso del tiempo. Hay una gran diferencia entre ignorar por completo las características negativas de los demás y actuar como si fueran perfectos, y concentrarse en sus aspectos positivos mientras les aconseja gentilmente que cambien para mejor. La gente rara vez cambia de la noche a la mañana, por lo que los musulmanes deben tener paciencia, ya que lleva tiempo abandonar las características negativas. Conclusión. El siguiente es un resumen de la mayoría de los consejos dados en este libro hasta el momento. Inicialmente se le dio a una mujer, pero se editó para que se aplique tanto a maridos como a esposas. Si un musulmán se comporta como la tierra y apoya a su cónyuge en todo momento, entonces su cónyuge se convertirá en el cielo para él, protegiéndolo del daño. Si un musulmán le da tranquilidad mental y física a su cónyuge, a cambio él se convertirá en un pilar de apoyo financiero, mental y físico para él. Si un musulmán se esfuerza por mantener feliz a su cónyuge dentro de las leyes del Islam, descubrirá que su cónyuge a su vez hace lo mismo. Si respetan y honran a su cónyuge, recibirán lo mismo. Es decir, lo que uno da es lo que recibirá. Un musulmán debe ser modesto y solo hablar y actuar de una manera que agrade a Alá, el Exaltado, y a su cónyuge. Deben estar contentos con su matrimonio y con lo que poseen, ya que esto es verdadera riqueza y felicidad. Es bastante evidente si uno observa los medios de comunicación que la fama y la fortuna no traen la felicidad. De hecho, la mayoría de famosos acaban divorciados a pesar de su fama y fortuna. Un musulmán debe asegurarse de adornarse para su cónyuge y al mismo tiempo evitar la extravagancia y el despilfarro, ya que este es un aspecto del mantenimiento del amor que comparten. Uno siempre debe estar consciente del estado de ánimo de su cónyuge y hablar y actuar apropiadamente, ya que pueden ocurrir discusiones incluso si se dice lo correcto en el momento inadecuado. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre o está cansado. Un musulmán debe apreciar el valor del dinero y no desperdiciarlo, ya que Alá, el Exaltado, no lo agrada y tampoco le agrada a un cónyuge temeroso de Dios. La pareja casada debe dar máxima prioridad a educarse en asuntos religiosos y asegurar que sus hijos obtengan una buena educación tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esta educación fortalecerá el vínculo entre ellos. Un musulmán debe tratar de satisfacer las peticiones razonables de su cónyuge, siempre y cuando no desafíen las órdenes de Alá, Todopoderoso. Negar constantemente al cónyuge puede provocar ira y discusiones. Todo lo que ocurra entre ellos debe mantenerse en secreto, ya que revelar secretos puede fracturar la confianza entre una pareja casada. La única excepción es cuando uno busca el consejo de otro, pero aún así no debería convertirse en un asunto público ni difundirse a demasiadas personas. Un musulmán debe, dentro de ciertos límites, tratar de reflejar las emociones de su cónyuge. Por ejemplo, no debe estar abiertamente feliz cuando su cónyuge está triste, ya que esto puede hacer que la persona crea que a su cónyuge no le importan sus sentimientos. Un musulmán debe aprender a sacrificarse y comprometerse por el bien de su cónyuge dentro de los límites del Islam, ya que esto hará que su cónyuge se esfuerce por mantenerlos complacidos. Una buena manera de recordar todo esto es que un musulmán debe tratar a su cónyuge de la misma manera que le gustaría que tratara a su amado. Por ejemplo, un marido debe tratar a su esposa de la misma manera que le gustaría que su yerno tratara a su hija. O una esposa debería tratar a su marido de la misma manera que le gustaría que su nuera tratara a su hijo. Adoptar esta mentalidad por sí sola sería suficiente para resolver innumerables problemas dentro del matrimonio. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaykhpod.com.